¿Qué tal? En este video trataremos sobre la división de números enteros. Para ello vamos a iniciar con el siguiente problema. Entonces léalo, póngale atención para ver cómo se resuelve. Puede pausar el vídeo, analizar para ver cómo se resuelve y luego pues reproducir el video para ver su solución. Empecemos. Entonces tenemos que es una puerta. De nuevo, si observó la figura, tiene forma de rectángulo, que nos dice que tenemos que encontrar cuánto mide la base. Entonces veamos los datos que nos proporciona este problema. Tenemos que averiguar la medida de la base. Sin embargo, nos da la medida del área, que dice que es de 17.220 centímetros cuadrados. Además, nos da la medida de la altura de esa puerta, que dice que es de 205 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recordando que la ecuación para encontrar el área de un rectángulo es base por altura. Sin embargo, aquí me dan la medida del área y la medida de la altura. Y lo que necesito encontrar es la medida de la base. Entonces vamos a modificar esa ecuación. Modificada nos quedaría que la base va a ser igual a la medida del área dividido entre la medida de la altura. Entonces, con esta ecuación resolvamos el problema. Sabemos que el área es 17.220 centímetros cuadrados entre 205 centímetros. Entonces, aquí vamos a utilizar la primera combinación. Un número positivo dentro de otro número positivo, pues el resultado va a ser positivo. Recordando que si es positivo podemos escribir el signo más o lo podemos omitir. En esta ocasión lo voy a escribir. Y entonces, para hacer la división, vamos a recordar cómo le enseñaron en los grados anteriores. 17.220 entre 205. Si tomamos las primeras tres cifras, vemos que el número es más pequeño que el del dividendo, que el del divisor. Entonces vamos a tomar las primeras cuatro cifras y decimos 1722 entre 205, o bien cuántas veces cabe este 205 en 1722. Piensen, el número más cercano o que dé exactamente ese número. Vamos con el número 8. 8 por 5 me da 40, llevo 4. 8 por 0, eso es 0, más el 4 que llevaba. Y 8 por 2, 16. Muy bien, ahora procedemos a realizar la resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A 2 le quito nada, pues se queda el 2. A 2 le quito 4, no se puede, entonces este número le presta una decena. 12 menos 4, eso es 8. Como este le prestó una decena, se queda un valor de 6. 6 menos 6, eso es 0. Y 1 menos 1, pues 0. Bajamos el siguiente número, y que es el último del dividendo. Ahora es el nuevo dividendo, 820 entre 205. ¿Cuántas veces cae este 205 en 820? Pues entonces, probemos con el número 4. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 0, 0. Más 2 que llevaba, 2. 4 por 2, 8. Muy bien, entonces procedemos a hacer la resta. 0 menos 0, pues sigue siendo 0. 2 menos 2 es 0. 8 menos 8, 0. Si el residuo nos quedó 0, estamos hablando de una división exacta, ¿verdad? Nuestra respuesta, el cociente, es de 84. Y ahora hay que dividir las medidas. Centímetro cuadrado entre centímetro. Recordando
la división, que es lo que estamos haciendo, de potencias de igual base. Se copia la base y restamos exponentes. 2 menos 1, porque si no está escrito, sabemos que es un 1. 2 menos 1, 1, que no se acostumbra a escribir, tanto como coeficiente como exponente. Entonces encontramos la medida de la puerta. Como hay que responder a la pregunta, la medida de la base de la puerta es de 84 centímetros. Y ahí quedaría resuelto ese primer problema. Ahora quiero que analicemos en la conclusión las diferentes combinaciones. Pongamos atención. Tenemos entonces en la conclusión 4 posibles combinaciones. Cuando tenemos dos números positivos, un positivo y un negativo, o bien un negativo con un positivo y dos negativos. Ahora es muy similar, si se recuerda, a la multiplicación, solo que ahora estamos dividiendo. Entonces, un número positivo dentro de otro número positivo, vamos a obtener otro número positivo. Y 14 dividido 2, pues eso nos da 7. Entonces tenemos en la siguiente combinación un número positivo entre un número negativo, el resultado será un número negativo. Y ahora hacemos la división, 3 entre 3, eso nos da 1. Ahora veamos en la siguiente combinación, un número negativo entre un número positivo, el resultado será un número negativo. Y ahora hacemos la división, 36 dividido 18, o bien, ¿cuántas veces cabe este 18 en el 36? Pues 2 veces. Y por último, tenemos un número negativo dentro de este otro número negativo. El resultado será positivo. Y haciendo la división, aquí me faltó un 0, 30 dentro de 5, el resultado será 6 positivo. Como dije, se puede omitir el signo o se puede escribir cuando es positivo. Esas serían las 4 posibles combinaciones. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Por favor, léalo y pónganle mucha atención. Como ya leyó en el problema, en el año 2007, lamentablemente pues hubo un hundimiento en el barrio San Antonio, en la zona 6 de la ciudad capital de acá, Guatemala, y ahí se perdieron varias casas y la vida de 3 personas. Decía que el problema, vimos un problema en un video anterior donde decía que la profundidad de un pozo, que sirve para llegar al manto freático, tiene una profundidad de 150 metros, por eso tiene el signo menos, porque es bajo el nivel del suelo. Este hundimiento tuvo aproximadamente 75 metros de profundidad. Y entonces nos dice que cuántas veces cabe ese hundimiento que se dio en la zona 6 en la profundidad que tenemos de pozo. Que por cierto, el hundimiento tuvo forma como de un cono, ¿verdad? Por eso hice esta forma, diferente de así, solo estamos comparando las profundidades, ¿verdad? Esas distancias. Entonces, procede a hacer una división. Tenemos que la profundidad del pozo es de 150 metros y lo vamos a dividir entre la profundidad de ese hundimiento, que fue de 75 metros. Recordando las combinaciones que vimos hace un momento, al dividir un número negativo dentro de otro número negativo, el resultado nos da un número positivo. ¿Y cuántas veces cabe el 75 en 150? Pues 2 veces. Quiere decir que entonces que la profundidad de este hundimiento cabe 2 veces en ese pozo. Le voy a dejar en la descripción de este video el enlace donde usted podrá leer la noticia y ver las diferentes imágenes de cómo se observa ese hundimiento que se dio en el año 2007. Ahora veamos el ejemplo número 2.
léalo y póngale atención. Dice que el glaciar tiene una profundidad de 400 metros. Entonces vamos a colocar esa medida. Como es una profundidad, estamos hablando bajo el nivel del mar en este caso. Por eso le escribo el signo menos, ¿verdad? Indicando que es bajo el nivel del mar. Esta es la profundidad. Recordando que esa profundidad es del glaciar, ¿verdad? De 400 metros. Pero luego dice que de él se desprende un iceberg. Recordemos que el iceberg solo se logra ver una parte en la superficie y la otra parte queda bajo el agua. Que incluso eso fue lo que afectó, que hasta hay una película sobre este gran barco, el Titanic, que solo veían una parte del témpano de hielo, sin embargo en la parte que está bajo el nivel del mar, pues era un gran bloque de hielo con el cual se hundió dicho barco. Pues entonces aquí nos piden cuánto mide la profundidad de ese iceberg. Sí dice que se sabe que mide la mitad. Entonces, ¿qué operación debemos hacer? Una división. Tenemos la profundidad del glaciar, que son 400 metros, y lo vamos a dividir entre, como dice la mitad, entre 2. Y entonces tenemos la siguiente combinación, y recordando lo que ya vimos, un número negativo entre un número positivo, eso nos da negativo. Y 400 entre 2, eso es 200. O bien, ¿cuántas veces cabe este 2 en el 400? Pues 200 veces. Entonces la respuesta sería 200 metros. Quiere decir entonces que la profundidad del iceberg es de 200 metros. Recordando que ese signo menos lo que indica es que queda bajo el nivel del mar. Muy bien, y vamos a ver este último problema relacionado con temperatura y un cuarto frigorífico. Si se recuerdan, en el vídeo de la multiplicación había hablado referente a este problema, pero léalo y póngale mucha atención. Analicemos entonces. Según los datos que nos proporciona el problema, dice que en este cuarto refrigerado o cámara frigorífica, dice que cada hora desciende 3 grados centígrados. Teníamos que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados. Y la primera pregunta que nos planteaban es de que cuántas horas van a pasar para que la temperatura haya descendido pues 9 grados centígrados. Para ello vamos a utilizar una operación que ya habíamos visto en un video anterior. Y primero la ecuación. Como estamos hablando de un cambio de temperatura, recuerden que utilizamos el delta, esa T mayúscula que me indica temperatura porque la T minúscula representa tiempo. Entonces sería temperatura final menos temperatura inicial. Haciendo el cálculo entonces, tendríamos que la temperatura final es de menos 9 grados centígrados y le vamos a restar la temperatura inicial, que es de 15 grados centígrados. Entonces, realizando la resta, se recuerda que copiamos el primer número, la resta se convierte en una suma y a continuación hay que encontrar el opuesto de este número. Como es positivo, su opuesto será negativo, menos 15 grados centígrados. Y entonces obtenemos que el cambio de temperatura es igual a debo 9 y luego debo 15. Entonces ahora debo 24. Quiere decir que el cambio de temperatura fue de 24 grados centígrados. Pero como me están preguntando cuántas horas le toma descender hasta 9 grados centígrados, entonces ahora hay que hacer una división,
porque dice que por cada hora teníamos un descenso de 3 grados centígrados. Entonces hagamos la división. Menos 24 grados centígrados dividido entre los 3 grados centígrados que dice que desciende esa temperatura. Entonces, un número negativo dentro de otro número negativo, pues eso nos da positivo. Y 24 dividido dentro de 3, eso es 8. Y acá grados centígrados, entre grados centígrados se cancelan, por lo tanto nos quedan 8, pero ese 8, ¿qué es entonces? 8 horas, que era lo que nos preguntaba, ¿verdad? Quiere decir que han de pasar 8 horas para que descienda a 24 grados centígrados, y como la temperatura inicial era de 15, al final nos marque el termómetro menos 9 grados centígrados. Muy bien, ahora veamos el inciso B. En el inciso B nos dice que cuántas horas han pasado, similar a esto, para que el termómetro marque una temperatura de menos 12 grados centígrados. Entonces es muy parecido a este procedimiento. Menos 12 grados centígrados. Vamos a borrar acá para poder resolver. Menos 12 grados centígrados. Le vamos a restar los 15. Y entonces tendríamos que un número negativo más este otro número negativo. Debo 12 y luego debo 15. Ahora debo 27 grados centígrados. Quiere decir que ese fue mi temperatura que registró, ¿verdad? El cambio de temperatura que registró el termómetro. Ahora menos 27 grados centígrados lo vamos a dividir dentro de ese cambio que se va dando cada hora para saber cuántas horas transcurrieron. Entonces, que es menos 3, ¿verdad? Es de 3 grados centígrados. Entonces ahora, un número negativo dentro de otro número negativo, el resultado ya vimos que es positivo. Y 27 entre 3, eso es 9. ¿O cuántas veces cabe el 3 en el 27? Pues 9. Quiere decir que 9 horas tienen que pasar para que la temperatura baje 27 grados centígrados, tomando en cuenta que la temperatura inicial fue de 15, al bajar los 27, entonces nos registra una temperatura de 12 grados. ¿Qué era lo que nos planteaba el problema? Si le gustó el vídeo, dele like, comparta con sus amigos, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, y los espero en el siguiente vídeo.